No son ustedes los que me han elegido a mí. Soy yo quien los he elegido a ustedes para que den fruto. Hoy Jesús nos dice en el Evangelio estas palabras. En este sexto domingo del tiempo de Pascua, Dios sigue hablando a nuestras vidas. La semana pasada contemplábamos cómo Jesús se presentaba como la vid verdadera y nosotros los sarmientos. Y todo aquel que permanece unido en la vid dará frutos en abundancia. Las lecturas de este domingo nos invitan a vivir nuestro cristianismo en plenitud, llamados a seguir al Señor, comprometidos por anunciarle y dar razón de nuestra fe. En el Evangelio de hoy, Jesús también nos dice: como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Y el amor produce frutos duraderos, frutos de alegría, frutos de paz, frutos de solidaridad. Por lo tanto, esta es la buena noticia de hoy, que Jesús nos ama tanto. Dejémonos amar por Él. La primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos relata aquel encuentro entre Pedro y Cornelio. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, describe a Cornelio como un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que veneraba a Dios. Un día Cornelio tuvo una visión, soñaba que llegaba un ángel y que le decía que necesitaba ir en busca de Pedro. Recordemos que las primeras comunidades, los primeros apóstoles, anunciaban a Cristo, pero se enfocaban más a la comunidad judía, al pueblo de Israel. Cornelio no pertenecía al pueblo de Israel, por lo tanto se sentía ajeno a aquella predicación, pero en su interior tenía ese deseo de adorar a Dios. Pedro también, por su parte, tuvo otro sueño, tuvo una visión. Él soñaba con una mesa llena de manjares, de carne, de cuadrúpedos, reptiles y aves, y él se niega a comer todo aquello. Entonces escucha una voz que le dice: no declares impuro lo que Dios ha declarado puro. Por lo tanto, Pedro comprende que la salvación es universal. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, inmediatamente Cornelio se pone de rodillas al pie de Pedro. Pedro, al ver este gesto, se sorprende, lo toma de la mano y le dice: levántate, yo también soy un hombre como tú. Y empieza Pedro a meditar en su interior: ahora caigo a la cuenta que Dios no hace acepción o distinción de personas, sino que Él ama sobre todo aquellos que buscan y practican la justicia. Cornelio es el primer gentil que es bautizado. Los discípulos de Jesús siempre fueron cuidadosos y celosos del Evangelio y pensaban que aquella predicación era destinada únicamente al pueblo de Israel. Hoy las Escrituras nos presentan que la salvación es para todos. Por eso nosotros no podemos limitarle la entrada a nadie. A veces prejuzgamos a las personas, murmuramos, les señalamos o les criticamos. O a veces pensamos que solamente nosotros somos dignos, o que somos santos, o que somos los más buenos. Y no es así. La iglesia debe de tener las puertas abiertas para todo aquel que quiera encontrarse con Dios. Y cuando digo la iglesia, no solamente me hablo de la estructura física del templo, sino a cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, que construimos la iglesia de Dios, que tomamos parte de este cuerpo místico, donde Cristo es
la cabeza. Por lo tanto, que nuestro corazón también pueda estar abierto para aquellos que buscan a Dios y que por medio de nuestras enseñanzas, por medio de nuestro ejemplo y testimonio, muchos puedan acercarse y conocer a Dios. Muchos puedan sentirse amados como ustedes y yo nos sentimos amados por Él. El Papa Francisco nos lo recuerda. La iglesia no es un museo de santos, donde hay varias imágenes o estatuas de santos que se han esforzado por agradar a Dios. Nos recuerda el Papa que la iglesia es un hospital de pecadores, donde ustedes y yo venimos para que el Señor nos cure, para que el Señor nos sane, para que el Señor transforme nuestras vidas y que por medio de esa conversión nosotros podamos anunciar a Cristo y anunciemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Sintámonos nosotros en confianza, sintámonos en familia, sintámonos entre hermanos. Cuando todavía estaba hablando Pedro y Cornelio, nos relata el libro de los Hechos que se derramó el Espíritu Santo. Aquellos que acompañaban a Pedro se sorprendieron porque el Espíritu Santo se había derramado sobre los paganos. Pedro los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese debe de ser uno de los mensajes de esta Escritura. Dios no hace acepción o distinción de personas. Cristo murió por nosotros y por la salvación de muchos. Y esa salvación se extiende a todo aquel que crea en Él. Por eso nosotros anunciemos a Cristo y trabajemos incansablemente para que muchas más personas tengan ese encuentro con Él resucitado. Y no le neguemos la salvación a nadie. Por eso Juan en la primera carta nos dice: ámense los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ha nacido de Dios debe de amar y manifestar ese amor a los demás. Debemos aprender a amar. Primero aprender a amarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado de nosotros, de los errores que hemos cometido? Y a veces o en ocasiones no nos aceptamos por lo que somos, por nuestra manera de ser, por nuestro físico, que si soy alto, que si soy chaparrito, que si soy gordo, que si soy flaco. A veces no nos aceptamos. Debemos de aprender a aceptarnos tal cual somos, como criaturas perfectas, creadas por Dios. No olvidemos que Dios nos ama y no hay nada que nosotros podamos hacer que haga que Dios nos ame más o que Dios nos ame menos. Dios nos ama tal cual somos y nos ha enviado a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nosotros creemos en Jesús. Nosotros creemos que Jesús ha entregado su vida por amor, que nos ama, y ese amor hace que también podamos nosotros compartirlo con los demás. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Amemos a cada uno de quienes integran nuestra comunidad parroquial. Amemos incluso a aquellos quienes nos han hecho daño. Amemos a nuestro país. A veces criticamos a las autoridades, al gobierno, pero no nos involucramos. No damos propuestas para poder superar tantos males, sobre todo la corrupción. Hoy el Evangelio según San Juan nos dice: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. El Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est nos dice: Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Hemos creído en ese amor.
Así puede expresar aquel cristiano o el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano, nos dice el Papa Benedicto, por una decisión ética o una gran idea, sino por un encuentro con un acontecimiento, con una persona que le da un nuevo horizonte a nuestras vidas. Ese acontecimiento, esa persona es Jesús, que a partir de ese encuentro cambia y transforma nuestra manera de ver las cosas. El Papa Francisco inicia aquella encíclica Evangelium Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por eso nosotros debemos de ser hombres y mujeres alegres, porque en Cristo hemos renacido, somos nuevas personas, somos libres de toda esclavitud del pecado, somos libres para amar, libres para comunicar a Cristo con un espíritu alegre. Hoy en día nuestra sociedad nos presenta una alegría pasajera, imágenes con sonrisas, muchas veces falsas o photoshopeadas. La felicidad del cristiano es auténtica. Por eso después de cada Eucaristía no podemos regresar a nuestra casa igual a como entramos. Quizá antes de salir de casa estábamos discutiendo, es que apurate, es que mira ya es tarde, ya va a empezar, mira cómo vas. Pero cuando entramos a la Santa Eucaristía y nos dejamos llenar de su presencia, de su amor, salimos en paz. Esa gracia que recibimos en la Eucaristía la vamos a comunicar también a los demás, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra propia familia. Un mandamiento nuevo les doy, nos dice Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el amor de Jesús es tan grande que Él ha entregado su vida en la cruz por nosotros. Nos dio libertad, perdonó nuestros pecados. Y de igual forma, así como Jesús nos ha amado, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Debemos de respetarnos, aceptarnos, trabajar juntos como una comunidad cristiana. Manifestemos el verdadero amor. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos llamó amigos. Y un amigo es un tesoro. Y entre los amigos no nos damos la espalda, dice aquel dicho. Los amigos se buscan, disfrutan de estar bastante tiempo compartiendo, se tienen confianza, se aconsejan. Igual pasa con Jesús. Busquémosle, disfrutemos el tiempo que pasamos con Él a través de Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Dialoguemos con Jesús como nuestro mejor amigo, escuchémosle y dejémonos guiar por sus consejos, por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la Santa Eucaristía. No son ustedes los que me han elegido a mí, nos dijo Jesús, soy yo quien los ha elegido a ustedes y los he destinado para que den fruto y su fruto permanezca. Pensemos por un momento qué frutos estamos dando hoy. De un árbol de manzanas no podemos obtener limones. El árbol de manzanas da manzanas. Por lo tanto, nosotros los cristianos no podemos dar frutos de venganza, no podemos dar frutos de odio, de resentimiento. Nosotros los cristianos que estamos adheridos a Cristo, que es la vid verdadera, nuestros frutos son de amor, de perdón, de paz, de misericordia.
que Jesús, que es la vid, que nos invita a permanecer en Él, nos dé la fuerza para que podamos permanecer en ese amor y que ese amor lo podamos vivir nosotros, podamos sentirnos amados por Él y compartir ese amor con los demás. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Les invito a ponernos de pie